Esa es su gran obligación. Carlos Marx, en La cuestión judía, decía que los derechos humanos se resuelven en uno, y no es el derecho de propiedad, que hacía la crítica, digamos, al trasfondo burgués de los derechos humanos. No, decía que todo se resuelve en un principio, y es el principio de la seguridad. Seguridad de las personas, la vida de las personas y de los bienes. Esa es la gran tarea del Estado, asegurar la vida. Y por eso el Estado se desasosiega tanto ante el terrorismo. Porque el terrorismo le impide cumplir su tarea fundamental, que es asegurar la vida. Y por eso valora tanto el final de las armas. Porque el final de las armas le permite cumplir su razón de ser. Entonces, de la importancia del final de la violencia es consciente el Estado, por las razones que he dicho, es la posibilidad de cumplir su tarea, pero son también conscientes los violentos. Saben que tiene la llave del Estado, la llave para que el Estado se normalice, para que el Estado cumpla su tarea. Y estos dos supuestos han estado muy presentes en las negociaciones primeras de ETA, en aquellas treguas, ¿no? Y cambió en la última, donde aparece una figura distinta, ¿no? Había solo dos agentes en aquellas treguas o negociaciones, el Estado y los terroristas, y ha sido en la última cuando han aparecido las víctimas. Y eso ha cambiado totalmente el escenario. Han aparecido las víctimas porque estamos asistiendo a un fenómeno mundial, y no solamente español, de visibilización de las víctimas. Que es muy difícil y complejo de explicar por qué han aparecido. Pero no tenemos tiempo para entrar en ese tema, y por eso creo que lo importante es subrayar esto, que se han hecho visibles, es decir, que se les reconoce un significado, se han hecho significativas, y la pregunta es ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? El significado fundamental de las víctimas, yo creo, no tiene que ver con la ideología política de las víctimas ni tampoco de los victimarios, aunque eso no significa que no queden afectadas las ideologías por el hecho de ser víctima, como luego veremos. La significación de las víctimas tiene que ver con la injusticia que se les hace, con los daños causados, con el hecho de ser víctima. Y ahí, simplificando, podemos decir que en el caso del terrorismo, porque las víctimas todas tienen sus matices, las víctimas del Holocausto tienen sus particularidades, las víctimas viales tienen otros, y las víctimas del terrorismo también, como ustedes bien saben. Y ahí podemos decir, grosso modo, que hay dos tipos de daños, unos personales y otros públicos. El daño personal es evidente, el daño que se hace al cuerpo de la víctima, ¿no? Se la tortura, se la mata, se la amenaza. Y también otra parte de ese daño personal, podríamos decir, que es el atentado a su ser ciudadano. Se niega su subjetividad ciudadana, ¿no? La violencia tiene un mensaje, la bala del que mata tiene un mensaje, y es decir que esa persona es irrelevante para la construcción de esa comunidad en la que se piensa y por la que se mata, por la que se lucha. Se le niega la ciudadanía. Y esto, y ese gesto, ¿no?, de negación de la ciudadanía de la víctima, pues revela el carácter excluyente y perverso de la ideología del victimario. Por eso la ideología del victimario, como decía antes Josep Arregui, queda afectada profundamente por ese gesto violento. Y hay un daño político, hay un daño público. Es decir, la onda expansiva del terrorismo no solo mata, hiere, mutila, tortura, extorsiona o amenaza a sujetos concretos,
sino que afecta a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad, una sociedad que, en virtud de la violencia terrorista, queda fracturada socialmente, queda empobrecida materialmente, queda debilitada moralmente. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa esa violencia pública? ¿Qué significado tiene? Yo diría que tiene dos significados. Uno, que los daños del terrorismo no se curan con el hecho de dejar de matar. Hay una situación creada que está ahí, que viene del pasado y que está presente, aunque se deje de matar. Y en segundo lugar, diría que hay daños causados que son auténticas injusticias, aunque no estén tipificados como delitos. Y esto me parece importante subrayarlo. El hecho de que una parte de la sociedad festeje con cava el asesinato de alguien y otra parte de la sociedad llore, el hecho de que alguien festeje la muerte de un inocente, puede que no sea un delito, pero es una reacción inmoral e injusta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? O sea, los daños, cuando hablemos de daños públicos, no solamente hay que pensar en delitos, hay que pensar en los daños que no están tipificados y que podríamos decir, para entenderlos, que son daños morales. Entonces, la primera conclusión de este planteamiento es que el terrorista que decide abandonar las armas, o la organización que decide abandonar las armas, no solo tiene que entregar las armas y renunciar a la violencia en el presente y en el futuro, sino también tiene que hacerse cargo y enfrentarse a esa violencia, a esa misma violencia pasada, cuyos efectos perduran en el presente. Y tiene que saber que los daños producidos por la violencia que él ha defendido o practicado no solamente caen bajo la autoridad del derecho, sino también bajo la autoridad de la moral. Por eso no solamente hay que hablar de delitos, sino también de culpas o responsabilidades que sobreviven incluso al cumplimiento de las penas. Hay responsabilidades que no quedan canceladas con el cumplimiento del delito, de la pena. Y hay responsabilidades adquiridas, aunque no estén tipificadas como delitos. Y me gustaría detenerme un momento en esta distinción entre el derecho y la moral, entre el delito y la culpa. Digo que no todos los hechos moralmente condenables son delitos. Delitos solo son aquellos que los representantes del pueblo estiman imprescindibles para la convivencia. Hubo un tiempo en que matar a un peatón que cruza un paso de cebra por un conductor borracho, pues era tipificado como falta y ni siquiera como delito. Pero eso no significa que al responsable de un acto culpable no se le exijan responsabilidades. Y esto lo explicaría con un ejemplo. En 1947 tiene lugar en Nuremberg, el famoso juicio de Nuremberg, para juzgar a los nazis, a los dirigentes nazis más importantes, capturados. Fue un juicio y se les acusó de crimen contra la humanidad. Pero ese mismo año, un filósofo, Karl Jaspers, escribe un libro, se titula La cuestión de la culpa, en el que plantea tres tipos de culpas que afectan a los alemanes, aunque no sean delitos. Y habla de una culpa moral, de una culpa política y de una culpa metafísica. Habla de una culpa moral y se refiere a los espectadores, a los alemanes que miraron hacia otro lado mientras se producía aquella catástrofe. Es decir, la indiferencia para este filósofo es una culpa moral. Y habla también de una culpa política y se refiere al hecho de ser miembro de un Estado asesino. Y llega a hablar incluso de una culpa metafísica
una especie de ética de la especie, la obligación que tenemos todos los seres humanos de hacernos cargo de alguna manera del sufrimiento del otro. Por tanto, no se trata solo de velar por la impunidad, sino también que no se introduzca y no se entronice la irresponsabilidad. Alguien podría pensar que este planteamiento adolece de un exceso moralizante, ¿no? Podríamos decir, si ya cuesta vigilar la impunidad, ¿cómo cargar encima con la responsabilidad de velar para que no haya irresponsabilidad? ¿Cómo ocuparse, además del delito, de la culpa? Eso podría parecer un exceso moralista, pero yo creo que no lo es si atendemos a la magnitud del problema y a la capacidad, digamos, a la capacidad semántica, a la capacidad de generar significados a la víctima, la capacidad semántica de la víctima. Digo la magnitud del problema, ¿no? Porque lo que está en juego no son solo los derechos de las víctimas. Lo que está en juego no son solo los derechos de las víctimas, hacer justicia a las víctimas, ¿no? Sino repensar el lugar de la violencia en la política, y no me refiero a la violencia legítima del Estado, a la violencia en la política. Ese es el gran desafío que está detrás ese es el gran problema, no solamente hacer justicia a las víctimas, sino repensar la violencia en la política. Y este no es un problema menor, es el gran problema de la política, porque la política se ha construido sobre violencia. La lógica de la historia ha sido fundamentalmente violenta, está plagada, se ha hecho sobre las espaldas de las víctimas. Se podría ilustrar de muchas maneras. Yo remito siempre en este punto a leer la introducción a la filosofía de la historia, esa visión de la historia que tiene Hegel. Hegel es un autor muy difícil, pero esta introducción se lee como una novela. Y él va echando, y este es un filósofo que tiene la singularidad de ser una especie de notario de la realidad, ¿no? Él lo que hace es observar lo que la humanidad en los distintos momentos ha dicho y hecho. Y al pasar la vista sobre la historia, pues constata algo que es indiscutible, y es que la historia humana se ha construido sobre víctimas, hasta el punto de que él se pregunta por la naturaleza del ser humano que transforma el mundo en una especie de piedra sacrificial para matar. Y al hacer esa constatación de que la historia ha sido así, se para un momento y se pregunta de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quién es este ser humano que se autoproclama sujeto de la historia? Se hace la pregunta que cualquiera se haría analizando la historia. Y es verdad que a la página siguiente nos tranquiliza todos diciendo tranquilos. Esa gran pregunta tiene una respuesta, y es que hay algo extraordinario, maravilloso en la historia de la humanidad que no es fácil de conseguir, pero que por conseguirlo vale la pena pagar un precio. Y eso es lo que le llaman el progreso. Al final nos explican, justifican la violencia por el progreso. Pero lo que queda claro es que la historia se ha construido sobre violencia. Y entonces ahora la visibilización de las víctimas no solamente, tiene como marco la pregunta y la preocupación por la justicia a las víctimas, sino realmente repensar esta historia de la humanidad construida sobre violencia, repensar la relación entre violencia y política, entre violencia e historia. Y lo que se desprende de estas reflexiones es que si queremos realmente superar
esta lógica brutal de la historia, hay que tomarse